Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Amén. Estamos en el 5º sermón de nuestra serie Ejercítate en la piedad, disciplinas espirituales y reforma, y hoy, como ya lo decíamos al comienzo, hablaremos sobre el ayuno, la disciplina de la dependencia total. Sin lugar a dudas, si uno comienza a estudiar la historia de las religiones, nos podremos dar cuenta que el ayuno es una de las prácticas más extendidas a nivel mundial en las religiones que ocurren en distintas culturas. Casi todas las expresiones religiosas tienen el ayuno como una de sus prácticas. Más adelante, a lo largo de la historia, el ayuno, por ejemplo, fue ocupado como una herramienta política de protesta, lo que nosotros conocemos más contemporáneamente como la huelga de hambre. Personas como Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y así muchos otros sujetos, desde sus propias religiosidades, aplicaron el ayuno como este instrumento. Más en la actualidad, algunas espiritualidades que han recuperado elementos de Oriente, particularmente del hinduismo como del budismo, proponen el ayuno como un instrumento para la salud integral. Vale decir que sirva como una dieta purificadora del organismo, pero también como un encuentro de los seres humanos consigo mismos. Entonces, aquí vemos ya distintas visiones con respecto al ayuno. En el contexto cristiano, existe también la idea muy difundida respecto del ayuno como un sacrificio pesado, como una pesada carga. Una pesada carga que uno se pone a cuestas fundamentalmente para buscar algún favor del Señor. Todas estas definiciones, y particularmente la última, no son un obstáculo para que nosotros definamos bíblicamente el ayuno como un sacrificio espiritual. ¿Por qué razón? Porque en un sacrificio espiritual, como veíamos en el primer sermón de nuestra serie, lo que nosotros buscamos es entregar en adoración nuestra vida toda por el Señor. De hecho, una de las palabras que se traduce como sacrificio en la Escritura significa matar por un propósito. Cuando nosotros elevamos nuestra adoración a Dios, lo que estamos haciendo es matarnos a nosotros mismos. Es buscar matar nuestro orgullo, matar nuestra pecaminosidad, matar el miedo que amenaza la presentación de un culto santo, agradable a Dios y conforme a su voluntad expresada en la Escritura. Particularmente quisiera también, antes de pasar a expresar lo que bíblicamente debiese ser la disciplina del ayuno para nosotros, me parece muy importante tener en cuenta la visión que los judíos tenían acerca de él. La ley de Moisés, un texto que regulaba tanto la espiritualidad como la vida social y civil de los judíos, expresa en Levítico capítulo 16, versículos 29 al 31 lo siguiente: este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día será propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Es la única vez en la ley de Moisés que aparece prescrito el ayuno.
Vale decir, la ley de Moisés solo regulaba el ayuno para un día en particular, el día de la expiación, una fiesta religiosa, la única fiesta triste del pueblo de Dios, en la cual todo el pueblo pedía perdón por sus pecados, se hacía un sacrificio, que aquí se ocupa el concepto de propiciar, busca aplacar la ira de Dios, detener su ira sobre nosotros, en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, lo que se hacía una vez al año, buscando que el Señor perdonara los pecados de todo el pueblo. En ese momento, los judíos debían ayunar según la ley de Moisés. Con el paso del tiempo y con una mayor institucionalización de la religión judía, se llegó a ver el ayuno como una obra cardinal, como una de las obras más fundamentales que un judío piadoso debía realizar, junto con la oración y la limosna. De hecho, los judíos más piadosos, más ortodoxos, practicaban el ayuno 2 veces a la semana. De hecho, vemos al fariseo de la parábola de Jesús cuando habla del fariseo y el publicano, que dice: yo ayuno 2 veces a la semana, mostrando que efectivamente tenía la credencial, el currículum de un judío extremadamente piadoso. ¿Por qué hacían ayuno los judíos? Ayunaban, por ejemplo, cuando estaban de luto, para expiar los pecados, a modo también de una penitencia nacional, como en el caso del día de la expiación, y también para poder comunicarse con Dios. En ese sentido, si uno quisiera ver el ayuno desde la perspectiva judía, era un rito para llamar la atención de Dios, o en su defecto, para demostrar arrepentimiento y devoción. Entonces, lo que hemos dicho respecto al ayuno en la historia y el ayuno de los judíos, hace que surja una pregunta que le debemos hacer al texto bíblico. ¿Son estas las mismas nociones que nosotros debiéramos tener hoy respecto del ayuno? ¿Es así como hemos dicho en esta introducción lo que debiésemos pensar respecto del ayuno? Dejemos que sea la Escritura la que nos responda a esta pregunta. Lo primero que quiero señalar en esta mañana es que el ayuno es oración fortificada. Y aquí es muy importante entender la relación que el ayuno tiene con la oración. O sea, el ayuno no es simplemente abstenerse de un alimento. O sea, el desayuno es lo que rompe el ayuno. Aquí nosotros no solamente nos estamos absteniendo de alimentos, sino que estamos buscando generar una relación con el Señor, una disciplina que solo es posible mediante la oración. De hecho, el ayuno no puede entenderse disociado de la oración. ¿Se fija que la oración en ese sentido tiene una mayor independencia que el ayuno? Porque nosotros podemos orar sin ayunar, pero no podemos ayunar sin orar. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuno es algo necesario para nuestra vida, pero la oración es fundamental. ¿Ya? O sea, vale decir, no es algo cotidiano, no es una disciplina que practicamos de manera cotidiana, todos los días, sino una disciplina que practicamos en algunos momentos y circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, está el caso de la reina Esther. ¿Ha leído usted la historia bíblica de Esther? Si no lo ha hecho, tiene una buena oportunidad en la semana tomar su Biblia y leer este libro, que es cortito, y que nos muestra la historia del pueblo de Dios en un cautiverio con el imperio medo-persa, y en ese contexto hay una conspiración para que se mate a todo el pueblo judío. En ese contexto, providencialmente, Dios pone a una mujer como ganadora de una suerte de concurso de belleza, para tomar el lugar de la reina Vasti, la esposa del rey Asuero, que en este caso había sido despojada de su condición de reina, producto de un acto de desobediencia pública y de desafío de la autoridad del rey. Esther gana esta suerte de concurso, y se erige en la reina de ese imperio. La cosa es que, providencialmente, insisto, ella está en ese lugar oportuno. Y su tío o primo, no se sabe muy bien el grado de parentesco que tenía Mardoqueo, le avisa de esta conspiración, sabe de esta conspiración y le avisa. Entonces dice que Mardoqueo le dice que, y le da cuenta de que ella no está ahí por casualidad, que el Señor es el que la ha puesto allí, por lo tanto tiene que hacer algo. Ahora, ese hacer algo era presentarse delante del rey sin su decisión. Por lo tanto, el rey, según los edictos del imperio medo-persa, tenía toda la autoridad para matarla,
para quitarle la vida en ese instante. Entonces, ella, sabiendo del riesgo, dice la escritura en Esther capítulo 4, versículos 15 al 16, dice: Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, la ciudad capital de este imperio, una ciudad de veraneo particularmente, para que ayuden por mí. Durante 3 días no coman ni beban. Y que le está invitando a hacer ayuno por ella. Ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Una valentía sin igual. Ella sabía la radicalidad de la decisión que tenía en ese momento que tomar, que le podía ir la vida por ayudar a salvar a su propio pueblo. Pero es por lo mismo que ella pide que el pueblo ayune por ella. Y aquí está señalando algo, está señalando 2 cosas: la necesidad de que comunitariamente se clame a Dios por ella, por su situación particular, y también, fundamentalmente, para que Dios intervenga en la historia, para que no solo ella no perezca, sino para que todo su pueblo también no perezca. Entonces eso nos muestra que el ayuno es una oración fortificada. Cuando uno quiere fortalecer la oración, hacerla más potente, lo que uno busca allí es hacer esta práctica, esta disciplina espiritual del ayuno. Entonces, primera cosa, el ayuno es oración fortificada. Lo segundo es que el ayuno es hambre de Dios. Y aquí en particular yo quiero declararme tributario de la lectura del pastor John Piper en su libro Hambre de Dios. ¿Por qué razón? Por mucho tiempo yo me hice la pregunta por qué la Biblia pedía ayunar. Y ya la respuesta de la oración fortificada satisfacía en parte esa respuesta. Pero el punto es que aún así todo encontraba de manera incompleta esa respuesta. Y fue el pastor Piper en su libro el que me ayudó a lograr comprender una profundidad mayor en esta disciplina espiritual. Entonces yo les quiero invitar a leer el texto de Lucas capítulo 4, versículos 1 al 3, donde se nos presenta la tentación de Jesús. Dice el texto de Lucas: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. El versículo 4 de Lucas registra la respuesta de Jesús. Yo prefiero leerla en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, porque introduce Mateo otra cosa en esa respuesta. Dice: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí señalar algo particular. Fíjense cómo comienza este texto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Señor. Vuelve del Jordán, donde es bautizado y donde Juan declara que este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, donde hay una manifestación trinitaria, en el sentido de que el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre él y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero es en ese momento, en el momento que uno podría decir de mayor éxito público, aquí lo que nosotros encontramos es que el Espíritu Santo le lleva al desierto donde él es tentado por 40 días, donde él no come nada durante esos días, donde él pasa hambre. ¿Te fijas que estar lleno del Espíritu Santo no significa estar carente de problemas, carente de momentos de desierto en la vida? Esto rompe con todo intento de la teología de prosperidad de declararnos que la llenura del Espíritu Santo nos lleva a mayor éxito, a ausencia de riesgo, a ausencia de conflicto, a ausencia de momentos difíciles. Es en esa situación que Satanás le tienta y le dice que convierta esta piedra en un pan. Pregunta: ¿Jesús podía hacer eso? Sí, Jesús podía hacer eso. El punto es que todas las tentaciones, las 3 tentaciones que aparecen allí, son intentos de Satanás por hacer que Jesús salga del plan de Dios para él, en su trabajo aquí en la tierra
como Mesías. Por lo tanto, Jesús responde a esto diciendo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí yo quisiera introducir esto que Piper plantea. Piper plantea que el ejercicio de interpretación bíblica de Satanás es el siguiente. Él dice: pero ahora fíjese lo que Satanás hace con aquella verdad al confrontar a Jesús. Satanás le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, haz maná para ti, así como tu padre lo hizo en el desierto. Satanás es astuto a un extremo. Es un sutil exégeta de la Escritura. Conoce el contenido general de la Biblia. Él había visto que el maná era destinado a mostrar el poder milagroso de Dios para alimentar a su pueblo en angustia. Así que argumenta a Jesús: la razón por que tu padre les dio maná en el desierto fue para enseñar al pueblo a esperar milagros en la angustia. De modo que hazte un poco de pan milagroso y estarás obedeciendo a la Escritura. Fíjense cómo Satanás es astuto. Uno de repente quiere hacer huir a Satanás teniendo la Biblia abierta en el Salmo 91, está cometiendo error, porque él se sabe la Escritura de memoria, mucho más que nosotros. Y ahí nosotros tenemos que profundizar entonces en la lectura de la Escritura. ¿Para qué? Para que no recurramos a la tentación de Satanás. Satanás es astuto, la lógica es clara. Un milagro te va a salvar del hambre, te va a librar de la angustia, así como tu padre lo hizo en el desierto. Esa es la lógica. Hoy tú estás en el desierto, ora para que el Señor haga un milagro para ti. Pero Jesús, como el autor y consumador de la fe, es mucho más sagaz y más veraz a la hora de interpretar la Escritura. De hecho, es el único que puede interpretar la Escritura de manera perfecta, completa, sin limitaciones. Jesús, esta es la lógica de Jesús. Y aquí Piper dice lo siguiente: a lo anterior Jesús respondió: Satanás, estás tan cerca y sin embargo tan lejos. Tú siempre has esgrimido la palabra de Dios de esa manera tan sutil como decepcionante. Tú suenas como que apruebas, pero tuerces toda palabra contra Dios. El tema del maná fue así: Satanás, no confías en el plan ni aún en el pan milagroso. Confía en Dios. No tengas tus mayores satisfacciones del alimento en la vida, ni siquiera la comida milagrosa de Dios, sino de Dios mismo. Cada palabra que brota de la boca de Dios revela a Dios, y esta revelación personal es la que nos alimenta más profundamente. Ella durará para siempre, ella es vida eterna. Desde Satanás, Dios es mi porción. Yo no abandonaré este camino y su compañía, ni siquiera por maná milagroso. Más allá de que este alimento que Jesús podía haber realizado a través de un milagro, más allá de eso que podría haber satisfecho su necesidad física, nosotros debemos poner atención en lo siguiente: que nuestra necesidad primordial, nuestra hambre más profunda, nuestro deleite más significativo tiene que estar en el Señor. Él es nuestro alimento, Él es nuestra porción. Por eso me gustó citar el texto de Mateo en la respuesta de Jesús, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como destinamos tiempos de nuestro día para alimentarnos, y alimentarnos bien, y alimentarnos con cosas que no solo nos producen una sustento en nuestra necesidad física, sino también satisfacción a nuestro paladar. De la misma manera, la Biblia, la Escritura, su lectura y meditación cotidiana deben ser nuestro más profundo alimento. Entonces, cuando nosotros hablamos de ayunar, estamos radicalizando eso que estamos diciendo con nuestra boca, en el sentido de que nos despojamos por un momento del alimento material para decir que Dios es nuestro mayor deleite, que nuestra hambre más profunda, más sagrada, más radical está en el Señor. Ahora, en el texto que nosotros leímos, de Mateo capítulo 9, versículos 14 al versículo 15, produce o nos da cuenta de la razón de esta hambre que nosotros debiéramos tener del Señor. Dice el texto de Mateo 9, versículos 14 y 15. Dice: un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Este texto es muy bonito porque muestra una pregunta honesta. Aquí no son los fariseos hipócritas los que se acercan a Jesús, son los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan eran practicantes también del ayuno, como una obra cardinal. Probablemente lo hacían también 2 veces a la semana, como un piadoso judío.
Y ellos al ver a los discípulos, que no solo comían, sino que también comían con las manos cochinitas ahí, sin lavarse las manos, dice el texto del Evangelio, lo que causaba la reticencia de los fariseos. O sea, parece muy golosos. Entonces, los discípulos de Juan ven que aquí se produce algo que es disonante con la fe. O sea, esto no debiera ser así. Entonces se acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros, e incluso los fariseos, están ayunando? Y no tus discípulos. Entonces Jesús le responde de manera magistral. Y aquí ocupa una figura que se ocupa varias veces en el Nuevo Testamento, que es la del novio. Yo cuando pienso en esto, pienso inmediatamente en la parábola de las 10 vírgenes, donde se nos señala que habían 10 vírgenes que estaban esperando la venida del novio. Entonces, a 5 les falta el aceite, ¿cierto? Entonces van y le piden a las vírgenes más prudentes, porque ellas eran fatuas, ignorantes, necias, según la Escritura. Entonces, ellas les piden a las prudentes si les pueden dar de su aceite. Y ellas le dicen, no, ¿sabes qué? Si nosotros les damos, nos va a faltar aceite. Y nuestras lámparas se van a apagar. Entonces vayan al mercado, compren aceite, y así a ninguna de nosotros nos va a faltar. En ese intertanto, mientras ellas van, viene el amigo del esposo. Y dice, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Y cuál era la costumbre judía? Que las vírgenes de la ciudad salían con sus lámparas y armaban una suerte de túnel, en el cual caminaba el novio, la novia por el otro lugar de ese túnel de luces, muy, muy romántica la figura. Entonces los novios se encontraban al medio de ese túnel de amor, podríamos llamarlo, y así allí, en ese lugar, hacían sus votos matrimoniales. Entonces ahí era donde se radicalizaba o se declaraba el matrimonio como algo establecido. Jesús es claramente el novio en todas las figuras del Evangelio. El amigo del novio es muy interesante, Juan el Bautista. Juan el Bautista se presenta a sí mismo como el amigo del novio. Entonces cuando Jesús está diciendo esto, esta figura le hace mucho sentido a los discípulos de Juan, porque Juan mismo había dicho que era el amigo del novio. Entonces aquí le dice lo siguiente: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. ¿Cómo voy a estar de luto? ¿Cómo me voy a vestir de cilicio? ¿Cómo me voy a echar ceniza en la cabeza? ¿Cómo voy a ir clamando, llorando y dando alaridos de dolor cuando estoy con el novio? Cuando el novio me está invitando a su fiesta de matrimonio, a su fiesta nupcial. Cuando el novio está con nosotros, lo que tenemos que hacer es celebrar. Y para un judío la fiesta matrimonial era una de las fiestas tan importantes que esa fiesta podía durar hasta 7 días. Con comida, con vino, con baile, con alegría. Eso era estar con el novio. Entonces no podía ayunarse, no podía estar allí inclinado, con su cabeza como un junco ahí y estableciendo un dolor enorme. No era la lógica. Pero él dice, llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. ¿Cómo podemos interpretar esta declaración de Jesús? De la siguiente manera: los discípulos de Jesús ayunarían. ¿Y saben cuándo lo harían? En un momento histórico particular, entre el arresto de Jesús, su crucifixión y su resurrección. Allí, en ese intertanto, entre el arresto a la resurrección, los discípulos de Jesús ayunarían. Fíjense en algo muy bonito. El texto del Evangelio de Juan muestra que Jesús se acercó a la orilla de la playa y les preparó desayuno a sus discípulos. Es muy bonito esto. En ese momento, en el momento de más dolor, de más desesperación, de más soledad, de más angustia, ellos tendrían que ayunar. ¿Por qué razón? Porque el novio les sería quitado. Pero luego de esta resurrección, en el momento en que Jesús asciende al cielo, regresando al Padre, es nuevamente un tiempo para ayunar. ¿Por qué razón? Porque nuevamente el novio les sería quitado, físicamente hablando. En ese sentido, toda la era cristiana, desde la resurrección hasta la segunda venida de Jesucristo, es un tiempo en el cual la iglesia debe ayunar, porque el novio no está presente con nosotros. ¿Qué es lo que este texto nos está diciendo? Que el ayuno es hambre, y es un hambre producida por la nostalgia de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, particularmente Jesucristo. Tenemos la nostalgia de Jesús. Esto es lo que hablábamos la semana pasada con respecto a la venida del Señor y que se ha escapado de nuestra expectativa.
Nosotros no solo debemos esperar la venida del Señor, nosotros debemos amar esa venida. La pregunta es, ¿de qué tienes hambre tú? ¿De qué tengo hambre yo? ¿Cuál es nuestra verdadera hambre? ¿Qué es lo que nos produce nostalgia ante su ausencia? ¿Sentimos nostalgia de Cristo? ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades y prioridades? Entonces el texto bíblico nos exhorta a ver cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra prioridad. Y el ayuno genera una revelación con respecto a eso. A propósito de la nostalgia de la venida del Señor, Jesús contó una parábola que aparece registrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Allí se cuenta que un hombre preparó un gran banquete donde él tuvo muchos invitados, pero donde todos sus invitados presentaron excusas para no ir. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Fíjense en esto. Aquí yo quiero señalar lo siguiente. Todas estas cosas que los invitados de este gran banquetero, todos los invitados presentaron razones legítimas, de hechos y cosas legítimas. ¿Acaso no es legítimo comprar un terreno y luego tener que venderlo? ¿Acaso no es legítimo comprar 5 yuntas de bueyes y probar esas yuntas de bueyes que uno compró? ¿Acaso no es legítimo casarse? Claramente, todos estos actos que la gente presentó como excusa son legítimos. El problema no está allí. El problema está en lo que gobierna nuestra vida. Y si aquello que gobierna tu vida no es Dios, déjame decirte algo. Eso se ha transformado en un ídolo. Por ende, ampliemos nuestra noción acerca del ayuno. El ayuno no solo es abstenerte de comer, sino que es abstenerte también de todo aquello que está supliendo el lugar de Dios. No sacas nada y no sacamos nada con abstenernos de comer si no nos abstenemos de mentir. No sacamos nada con abstenernos de comer si no nos abstenemos de robar. No sacamos nada con abstenernos de comer si no nos abstenemos de ser hipócritas. No sacamos nada con abstenernos de comer si no tenemos la capacidad de perdonar. No sacamos nada con abstenernos de comer si no nos abstenemos de todo tipo de pecado que nos aparta del Señor. No sacamos nada con abstenernos de comer si en todo momento nos abstenemos de mirar al Señor y de encontrarnos con Él cotidianamente. Ayunar es algo mucho más complejo que esto. Por lo tanto, Martin Lloyd-Jones, un pastor reformado, muy reconocido en su época y al día de hoy incipientemente comenzado a ser rescatado, dice que si verdaderamente consideramos el ayuno, no debemos limitarlo al tema de comida y bebida. El verdadero ayuno debería de consistir en incluir la abstinencia de cualquier cosa que es legítima en sí y para sí por motivos de algún propósito espiritual. Hay muchas funciones corporales que son correctas y normales y perfectamente legítimas, pero por alguna razón peculiar, en ciertas circunstancias deberían de ser controladas. Eso es ayunar. Entonces, ¿cuál es la invitación? Particularmente a aquellos que por prescripción médica no podrían ayunar, porque si se abstienen de comer podría producirle un daño generalizado en su salud. Ayunemos de cosas verdaderas también. Ayuna de todo aquello que te aparte del Señor, aquello que produce daño de la comunidad. Yo conocí una hermana muy ancianita en el contexto pentecostal que decía: yo ayuno, hay días que ayuno de oídos, hay días que yo ayuno de ojos y hay días que yo ayuno de boca. Ayunemos de cosas verdaderas. El otro día, hace unos meses atrás, no recuerdo si fue la iglesia de Temuco o la iglesia de Puerto Montt, que en su Facebook promocionó lo siguiente, que durante todos los días de esa semana se hicieron una suerte de ayuno de televisión entre las 20 y las 23 horas. Y que en casa, la familia
pudieran leer la escritura y orar. Y durante esa semana, en unos días particulares, se juntaran en alguna casa de algún hermano y comenzaran también a orar en comunidad. Pregunto, ¿es ilegítimo ver televisión? No es ilegítimo. El punto es que si gobierna tu vida, si no te deja tiempo para la adoración al Señor, ayunar de televisión un rato podría significar algo muy importante. Ayunar de redes sociales también. Es una práctica muy importante que en este tiempo uno debiera realizar. Ayunar de hablar. Ayunar, por ejemplo, si tú tienes compulsión a la mentira, o sea, eres un mentiroso profesional. Bueno, ayuna de la mentira. Que esto se transforme en un hábito. Ahora insisto, que no solo se está hablando de cosas que son pecaminosas en sí, sino de cosas legítimas de las cuales podríamos abstenernos por un determinado tiempo. Ahora, volviendo al tema de la comida y de abstenerse, del ayuno, en términos estrictos, Richard Foster, que es un teólogo cuáquero, señaló que, más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. Este es un gran beneficio para el verdadero discípulo que anhela ser transformado a la imagen de Jesucristo. Cubrimos lo que está dentro de nosotros con comida y otras cosas. Si el orgullo nos controla, casi de inmediato será revelado. David dijo, afligí con ayuno mi alma. Cólera, amargura, celos, riñas, temor están en nosotros. Saldrán a la superficie durante el ayuno. Al principio racionalizaremos que nuestra cólera es debido a nuestra hambre. Entonces sabremos que estamos enojados, porque el espíritu de cólera está en nosotros. Podemos regocijarnos en este conocimiento, porque sabemos que la sanidad está disponible por medio del poder de Cristo. ¿Qué es lo que Foster está planteando aquí? Uno piensa que en las situaciones límites uno se extralimita, o sea, se enoja, se enrabia, por ejemplo. Y en realidad eso no es así. En las situaciones límites se produce la revelación de nuestro carácter, se muestra quiénes somos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del poder, no es el poder lo que malea a las personas, sino el corazón de la persona con respecto al uso que le da al poder. Tú puedes tener una dosis importante de poder y no por eso ser un opresor o alguien que daña a personas. De la misma manera acá con el ayuno. La falta de comida puede hacer que, por ejemplo, tú tengas enojo o angustia, dolor. Pero no es la falta de comida. La falta de comida lo que ha hecho es revelar algo que está en tu corazón. Entonces, esa falta de comida te revela de aquello que tú tienes hambre, verdadera. Y por lo cual debes buscar saciar. Busca el socorro en Dios. Porque si en el momento del ayuno tú notas que tienes una pulsión al enojo y que constantemente te enojas, bueno, ahí está tu mal. Pídele al Señor socorro. El ayuno sirve entonces como una radiografía espiritual de tu vida que muestra las enfermedades que tú tapas con la comida, sobre todo con la comida rica y satisfactoria que uno a veces tiene. Tercera cosa respecto del ayuno. El ayuno es adoración. Y aquí me permito ir a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, que dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Este texto también es muy bonito. Tiene mucha relación con lo que hablamos la semana pasada con respecto a la oración. Los fariseos también ayunaban, pero se les notaba cuando ayunaban. Entonces en ese día, muy probablemente, ellos no se lavaban la cara, ni se perfumaban, y ponían cara de hambre, cara de dolor, cara de necesidad. Entonces no hacía falta de discernimiento espiritual, ni un detector de santurronería, para darse cuenta que los fariseos estaban ayunando. Esta humillación espiritual que hacían los fariseos era fingida, era un show, hipocresía, como decíamos la semana pasada, ponerse una máscara, una careta de actor teatral en el rostro y aparentar santidad y espiritualidad y piedad. Con esa actitud de performance, de show,
Los fariseos ya recibían su recompensa. El aplauso, la palmadita en el hombro, el reconocimiento, la admiración, la gloria de los hombres. Y como citábamos la escritura la semana pasada, el hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta gloria del hombre perece, se acaba. Si tú ayunas para buscar santidad, espiritualidad y aparentar ser más que tu prójimo, más que tu hermano, que no ayuna, estás yendo por el camino equivocado. Fijémonos en algo. Jesús aquí no está discutiendo sobre el ayuno, sino con los que ayunan y sus motivaciones. De hecho, el principal énfasis de toda esta sección de Mateo que va del capítulo 6, versículo 1 al versículo 18, es la sinceridad a la hora de adorar. Si somos sinceros de verdad, si lo estamos haciendo de corazón. Fíjense que en la Biblia, la palabra corazón implica las emociones, el intelecto y la voluntad. Vale decir, todo aquello que dirige y da sentido a la vida del ser humano. Sobre toda cosa guardada, dice el proverbista, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a la hora de ayunar, sobre todo también tenemos que guardar nuestro corazón. De hecho, esto basta, este hecho tan significativo como perfumarse la cabeza y lavarse la cara. Al hacer esto, nosotros estamos dando cuenta que estamos presentando un servicio voluntario, que no nos molesta. No es hipocresía religiosa ayunar. Entonces, claro, tú tienes hambre. Y como uno come y nos gusta comer, porque grande queremos ser, dice la canción de Ping Pong, bueno, nos gusta comer, por lo tanto, dejar de ayunar, claro que produce un momento de insatisfacción física, pero nosotros debemos procurar dar sentido al ayuno, incluso en este acto insignificante de lavarse la cara y echarse perfume. De hecho, en la cultura antigua, particularmente en la judía, echarse perfume, ungüento, era una señal de alegría, de gozo. Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos del cristianismo, señaló lo siguiente: consideramos a la cabeza como la razón, porque se encuentra en la parte superior del alma y gobierna los demás miembros del cuerpo. Luego, el ungir la cabeza es tanto como alegrarse. Alégrese interiormente porque ayuna, el que ayunando se separa de las aspiraciones del mundo para quedar sometido a Dios. Entonces, si el asunto en este punto con respecto a la adoración está en la motivación, ¿cuál debiera ser la motivación correcta? Y aquí dos textos bíblicos en los cuales me quiero valer. En primer lugar, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Fíjense en esto, no se vistan de cilicio, no se rasguen sus ropas, rásguense el corazón, que tu servicio espiritual al Señor sea de todo el corazón. ¿Cuál es nuestra motivación para ayunar? ¿Recibir un milagro? ¿Cumplir con una norma religiosa? ¿Alcanzar un nivel por sobre los demás? Todas esas son motivaciones incorrectas. Nuestra real motivación debe ser adorar al Dios Todopoderoso que nos ha dado todas las cosas, entre ellos el alimento. Por lo cual, cuando también nos abstenemos del alimento, estamos entregando una ofrenda al Señor. Santiago capítulo 4, versículos 3 y 4 nos previene también de algo. Dice: cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fíjense en lo que enfatiza Santiago: malas intenciones, propias pasiones, gente adúltera, amistad con el mundo. Cuando usted y yo escuchamos muchas veces este concepto en la iglesia, ser amigos del mundo, ¿en qué pensamos? ¿En qué estamos pensando? En pecado, en borrachera, en orgía, no sé, en cualquiera de esas cosas. Pero la amistad del mundo aquí en Santiago incluso tiene que ver con la oración, cuando es motivada por malas intenciones, por propias pasiones. Eso es adulterio espiritual. Entonces, cuando buscamos orar y ayunar solo para satisfacer nuestros propósitos e intenciones, estamos adulterando espiritualmente, porque estamos poniendo nuestra mirada en nosotros y no en el Señor.
Ojo, insisto en esto, volvamos a pensar en eso. Si nuestra oración solo tiene que ver con acto de pedir, con el acto de pedir, Señor, te pido, 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 te amo, Señor, amén. Si así son nuestras oraciones, debiésemos entender que estamos adulterando espiritualmente, que estamos teniendo una prioridad en lo que es nuestra vida y no en lo que es lo que el Señor, y no en el Señor, no en lo que Él hace en nuestra vida. Por lo tanto, el ayuno es el acto en el cual se crucifica el yo. Y aquí, en una predicación del ayuno, es imposible no citar Isaías 58, que nos habla acerca del ayuno verdadero. Fíjense la actitud de las personas. Es Dios aquí hablando, citando a su pueblo. Dice, y hasta me reclaman. ¿Por qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Por qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero fíjense lo que responde Dios a esa pregunta. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Ayuno verdadero es esto. Es actuar piadosamente de la misma manera que nosotros estamos actuando en el plano espiritual con el servicio del ayuno. Entonces el ayuno no es dejar de ayunar. Dios aquí está diciendo lo siguiente: ayunen, pero no como hasta ahora lo están haciendo. Y si ayunen, sean coherentes con lo que están diciendo. Este texto nos está planteando algo que ha sido olvidado por el pueblo del Señor, que es la hospitalidad. Y tal vez tú te consideres hospitalario, pero en realidad, si uno es riguroso con el concepto bíblico de hospitalidad y con lo que el cristianismo a lo largo de la historia ha entendido como hospitalidad, estamos muy, pero muy al debe. Este texto nos muestra que hospitalidad es sacarte el pan de tu boca y dárselo al que lo necesita más que tú. Dar no de lo que te sobra. Fíjense en algo. Muchas veces nosotros criticamos de buena a primera una frase de Alberto Hurtado Cruchaga que dice: hay que dar hasta que duela. ¿Se fijan en eso? Pero esa frase está sacada de contexto. Porque cuando Hurtado está diciendo hay que dar hasta que duela, está diciendo precisamente eso. Porque muchas veces nosotros no seríamos capaces de dar aquello que nos otorga satisfacción. Sacarnos el pan de la boca. Sacarnos la ropa que no nos sobra, sino aquella que nos gusta, pero que podría abrigar a alguien que tiene más necesidad que tú. Abrir tu casa, no solo por un día, por un determinado tiempo de horas, sino por todo un mes, por ejemplo, a quien sí lo necesita, a quien lo sacaron producto de que un arrendatario quiso recuperar su casa, o por un incendio, por ejemplo. Yo les he contado esa experiencia. Yo aquí no me estoy poniendo como ejemplo, por el contrario, estoy poniendo como ejemplo a mis viejos, a mi papá, a mi mamá, que en un contexto de cesantía prolongada, ellos, una hermana de la avanzada de San José de Maipo de la iglesia que pertenecían, se le incendió su casa, y nosotros recibimos por más de un mes a toda su familia. Ella y sus 3 hijos estuvieron en la casa. Nosotros éramos 5 hermanos. Fíjense lo que era eso. Hospitalidad es compartir tu cama con aquel que lo necesita. Francis Schaeffer, pastor presbiteriano, filósofo cristiano, él fundó un hogar llamado L'Abri, que se llama El Refugio, en Suiza. Y allí abrió su casa para recibir hospitalariamente a la gente. Y no cualquier gente,
jóvenes. Jóvenes que en el contexto de los años 60 eran rockeros, practicantes del sexo libre y asiduos a las drogas. Sexo, drogas y rock and roll. ¿Lo has escuchado eso? Bueno, a ese tipo de gente Schaeffer le abrió las puertas de la casa. Él reconoce que no era muy hospitalario. Si allí el genio estaba en Edith Schaeffer, su esposa, que era demasiado amorosa. Schaeffer era gruñón, de mal carácter. Ahí su esposa era la que dominaba esa área de su vida para que eso no saliera a reflotar en el refugio, para que fuera de verdad un refugio. Y Schaeffer en uno de sus libros habla de la hospitalidad y dice: tú no eres verdaderamente hospitalario hasta que le cedes tu cama, tu propia cama, a alguien que tú sabes porta una enfermedad venérea. Hospitalidad de verdad. Esto es el ayuno, insisto. No solo sacarte el pan de tu boca, sino que cuando te lo saquen lo compartas con actos, como soltar las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura, dar refugio a los pobres, vestir al desnudo, no dejar de lado a tus semejantes. ¿Te fijas que la justicia social en la Biblia no es solo un acto político, sino que es un acto de espiritualidad? ¿Y sabes por qué? Porque la avaricia es idolatría. Te vas a encontrar, si lees todos los sermones de Jesús, todas las predicaciones de Jesús, te vas a encontrar con más exhortaciones respecto a la avaricia que respecto a la inmoralidad sexual. ¿La inmoralidad sexual deja de ser pecado por eso? No, pero efectivamente Jesús está atendiendo a uno de los más profundos pecados que los seres humanos tenemos: el ser egoístas, el ser avaros. El Señor nos llama a ser desprendidos con lo nuestro, y a eso nos invita el ayuno. Si nosotros procedemos así, dice el texto, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Fíjense las consecuencias de practicar el ayuno verdadero. La saturación de otras cosas nos hace pensar que Dios es insípido. El ayuno verdadero consiste en el desprendimiento para que el único centro de nuestra vida, nuestro único gozo, nuestro único deleite, nuestra única religión y fe esté en el Dios de la vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por eso. Aprendamos a practicar el ayuno de verdad. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 1 dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta a esa pregunta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes. Es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Que así sea en tu vida, que tu único consuelo en la vida y en la muerte sea no pertenecerte a ti mismo, sino al Señor Jesucristo. Cuarta cosa, el ayuno es amor por la venida de Cristo. Y aquí la analogía del novio. El texto de Mateo 9, versículo 15, nosotros veíamos que el novio sería quitado. En la parábola de las 10 vírgenes se señala que el novio volverá. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, dice la parábola. Salgan a recibirlo. Piper dice que el regocijo comienza con la pasada gracia de la muerte de Cristo y su resurrección, que entonces incluye todo lo que Dios promete en él. Mientras seamos finitos y caídos, la fe cristiana significará ambos: deleite en la encarnación y deseo de la consumación. Será tanto contentamiento como insatisfacción, y la insatisfacción crecerá conforme crezca la medida de contentamiento que habremos conocido en Cristo. El novio, Jesucristo, es lo que más necesitamos. Y cuando saciamos nuestra hambre de Él, eso produce contentamiento, produce alegría, porque estar con Cristo es nuestra mayor alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, pero esa alegría también produce insatisfacción. ¿Por qué razón? Porque anhelamos más.
más y más de Cristo. John Piper llama a su propuesta el hedonismo cristiano. El buscar placer y alegría y sentido para la vida en el gozo que solo Jesucristo nos puede proporcionar. Y esa insatisfacción seguirá hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta que Jesucristo esté con nosotros eternamente. Y Él produzca la verdadera consolación de nuestra vida. Y finalmente, el ayuno es fiesta espiritual. Mateo capítulo 9, versículos 16 al 17, que es parte del texto leído, nos presenta uno de los textos más mal interpretados de la Escritura de la actualidad. Dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De serlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. ¿Has escuchado de esto? No, la iglesia tiene que vivir viviendo vino nuevo para odres nuevos. Y si usted no es capaz de recibir esta nueva revelación de Dios, este nuevo momento para la iglesia, lleno de prosperidad, lleno de éxito, lleno de alegría, usted es un odre viejo. Por lo tanto, ese vino nuevo lo que va a hacer es romperlo. Usted no es digno de esta iglesia, usted es bueno que se vaya, usted es bueno que cambie su cabeza limitada, porque el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y ahí la gente dice, y toda la cosa. Y saltan de alegría y remolinean y todo ese tipo de cosas. Esa es una pésima interpretación de este texto, porque este texto está unido a la práctica del ayuno, a esta idea de que el novio les sería quitado y en ese momento ellos ayunarían. ¿Por qué razón? Porque aquí se produce una lucha entre lo viejo con lo nuevo. Piper dice que el lamento sobre el pecado y el anhelo de liberarnos del peligro y la búsqueda de Dios que inspiró el viejo ayuno no estaba basado en la maravillosa obra acabada del Redentor. O sea, esta gente, en el contexto de Jesús, no estaba practicando el verdadero ayuno, porque no basaban su práctica en la esperanza del Redentor Jesucristo. Pero como el novio ya vino y dio un golpe mortal al pecado, y con su muerte, con su triunfo en la cruz, nos libró tanto del pecado, como de la culpa, como de la vergüenza y como de la muerte que produce el pecado, entonces nosotros podemos celebrar ayunando. Lo que diferencia al cristianismo del judaísmo es que el reino de Dios no es solo una esperanza respecto del futuro, sino algo que está presente hoy en medio de nosotros. Tú y yo somos parte del reino de Dios porque el reino de Dios ya se ha acercado a Jesucristo. Cristo es Rey. Me gusta mucho, pese a ser una fiesta católica y popular, marcada por este sesgo de la gente del pueblo, esta fiesta de Quasimodo, donde salen guasos a la calle, sus bicicletas, muy arregladas, muy ordenadas. De hecho, hay un dicho que dice más arreglado que bicicleta de Quasimodo, no sé si lo han visto. Bueno, en esa fiesta, a mí, de verdad, se me paran los pelos cuando escucho el grito de ¡Viva Cristo Rey! La pregunta es, ¿vive Cristo Rey en tu vida? Si es así, el ayuno es una instancia de celebración. ¿Qué es lo novedoso aquí? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es el vino nuevo que se echa en odres nuevos acá? No es la necesidad, porque los judíos tenían tanta necesidad de Dios como nosotros. No es el dolor, porque nosotros hoy día sentimos tanto dolor como la gente del pasado. No es el hambre de Dios, porque todos nosotros tenemos hambre de Dios. ¿Sabes lo que es nuevo? Es la relación con el vacío, porque nosotros no estamos vacíos. Cristo está con nosotros. La presencia de Cristo es real, es grata. Nosotros nos hemos deleitado en el agradable sabor de su gracia y amor. Por eso es que seguimos teniendo hambre de Él. Esto es comer como en un restaurante bueno, en el cual dan ganas de ir nuevamente. ¿No es así? Cuando uno come algo más o menos, uno se empieza a acordar de las comidas ricas. Bueno, esto es como lo contrario, como ir a un restaurante bueno y luego echarse en la silla
decir, oye, estuvo rico esto. Bueno, Jesús nos sacia y nos regocija a tal nivel que seguimos teniendo hambre de Él y queremos que esta fiesta con Él, la fiesta que vivimos hoy en el presente, se prolongue por toda la eternidad. ¿Y sabes qué? Así será. La fiesta con Cristo será eterna. Para reflexionar y practicar. El ayuno verdadero implica otras disciplinas espirituales. O sea, la lección divina, la oración, el retiro, el contentamiento, marcado precisamente por la frugalidad. También señalar algunas recomendaciones prácticas para aquellos que desde ahora en adelante o que ya están ayunando y quieran seguir haciéndolo, lo pueden realizar. Comience con su ayuno al despertar, termínelo a media tarde. Luego, cuando usted coma algo muy liviano, porque si usted se va a comer una porción gigante, dos cosas. Va a seguir siendo gobernado por la comida, porque ese apartamiento que usted hizo fue solo momentáneo. Y por otro lado, va a traer un malestar a su físico. Usted, si dejó de comer por largas horas, comer mucho va a implicar dolor, molestia, malestar. Suspenda su ayuno si comienza algún malestar irrecuperable. Aquí nosotros no estamos latigándonos el cuerpo, pagando penitencias. Para nada de eso. De hecho, un sello de la Reforma fue abolir los días de ayuno establecidos por las leyes de la religión católica. Y, ojo, si usted tiene una prescripción médica que le impide ayunar, no lo haga. No necesitamos mártires por el momento. Seamos mártires cuando la situación lo requiere. ¿Ya? El ayuno nos enseña que nuestra vida, más que una performance religiosa, debe depender total y absolutamente de Dios, saciando nuestra hambre de Él y anhelando la venida de Jesucristo en gloria y majestad. El ayuno es una actividad feliz, y es una actividad feliz, es una fiesta, porque Cristo está presente con nosotros y lo estará hasta el fin del mundo. Y finalizo con una cita de Edward Farrell que dice que casi en todas partes, en todo tiempo, el ayuno ha tenido un lugar de gran importancia, puesto que está íntimamente vinculado con el profundo sentido de la religión. Quizás sea esta la razón por la desaparición del ayuno en nuestros días. Cuando el sentido de Dios disminuye, el ayuno desaparece. Que nuestro sentido de Dios sea tan profundo, tan amplio, que el ayuno no desaparezca de nuestra vida común. Que el Señor nos ayude a practicar también esta disciplina espiritual.